Buenos días, soy la profesora Hilda Sánchez y soy la persona que va a estar a cargo del dictado del último periodo de Fisiología Animal 1, que según me han comentado disponen de muy poco tiempo para el estudio del mismo. Por lo tanto, vamos a tratar de adelantar un poco por esta vía, ya que son 5 temas, y vamos a tratar de irlos avanzando por esta vía online. Primero, antes de iniciar, quiero darles una breve introducción sobre lo referente a la importancia de la fisiología del sistema endocrino en el funcionamiento de varios sistemas del individuo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que estos mecanismos regulatorios tienen una gran importancia en muchos aspectos, sobre todo en la supervivencia de los organismos, en su adaptación al medio y en los procesos reproductivos de los mismos. Los dos sistemas principales de comunicación tenemos al sistema nervioso, que ya lo vieron en el segundo periodo, y el otro sistema es el sistema endocrino, que es este que vamos a tratar en las siguientes temáticas que vamos a estar viendo. Estos dos sistemas, actúan de forma sinérgica sobre toda la red biológica de comunicación para la integración de la respuesta del organismo. Esta adaptación tiene que ser tanto al medio externo, es decir, el medio que rodea a estos individuos, que normalmente está sometido a cambios constantes, y también a la adaptación del medio interno como tal. Muchas funciones del sistema nervioso se hallan mediadas por hormonas, y el sistema endocrino se halla regulado en gran medida por el sistema nervioso, es decir, que hay una interrelación entre ambos sistemas, ya que en conjunto tanto el sistema endocrino y nervioso instruyen a regular las alteraciones en el metabolismo, en el comportamiento y en el desarrollo para conformarse o adaptarse a las demandas del medio externo y del medio interno de estos individuos. Las acciones de la regulación hormonal actúan en varios niveles de la formación del individuo, ya que actúa a nivel embrionario cuando ocurre el proceso de morfogénesis o la diferenciación sexual que ocurre en esta etapa del embrión en su formación en el útero. También actúa en el metabolismo. Varias de estas hormonas, como la insulina y el glucagón, que son las más conocidas, también en el crecimiento y desarrollo de los individuos, a través de la hormona del crecimiento, a través de la hormona de la tiroides, que activan todos estos procesos. También participa en la circulación, ya sea a través de la angiotensina, la adrenalina y muchas hormonas que tienen participación en este sistema. Ellas son muy importantes para controlar los procesos estresantes a través de todas las hormonas vinculadas con el eje hipotálamo adenohipófisis glándula adrenal. También participa en el equilibrio hidroelectrolítico, ya que controlan la cantidad y el volumen de líquidos y así como de los electrolitos disueltos en los diferentes líquidos que conforman el organismo a través de la hormona antidiurética o a través de la calcitonina, que regula los niveles de calcio, o de la aldosterona, que regula los niveles de sodio. También participa en la reproducción, a través de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, así como todas las hormonas esteroideas, entre ellas el estrógeno, la progesterona y la testosterona. También participa en lo que es el comportamiento de los individuos, cambiando dicho comportamiento cuando los animales están sometidos a ciertas condiciones, como por ejemplo cuando la hembra está al celo, cuando están en periodos reproductivos. Y también participa en la adaptación de los animales a ambientes hostiles, es decir, cuando hay condiciones extremas como exceso de calor o exceso de frío. Este sistema hormonal participa en la regulación de todas estas funciones y, como pueden ver, está vinculado en la regulación de muchas acciones que se llevan a cabo diariamente en las actividades básicas de
Otro de los aspectos que hay que considerar cuando iniciamos el estudio de este tema es la definición de términos, ¿verdad? Ya que hay muchos términos que se relacionan como el mismo. El primer término a definir es endocrinología, ¿verdad? Que es un concepto clásico, el cual deriva de términos griegos, entre ellos endon, que se refiere al interior, krinein, que se refiere al término secretar, y logos, que se define como todo aquello que trata lo que son estudios o tratados. Por lo tanto, la definición, tomando en base el origen de esta palabra, se define como la ciencia que estudia las glándulas o tejidos endocrinos, y estas glándulas o tejidos endocrinos pueden ser consideradas células o tejidos como tal, porque hay muchos de ellos que se encuentran aislados en varios sistemas y hay otros que están conformando tejidos ya organizados, y estos tejidos o estas células son aquellas o estructuras que no poseen conductos de salida y secretan el producto de su síntesis, que son denominadas hormonas, hacia el líquido extracelular, o que es lo mismo el líquido intersticial, como ya lo vieron en los primeros temas de este periodo. Este líquido rodea a estas células y desde allí estas sustancias producidas por ellas pasan o se difunden desde este líquido intersticial hacia los capilares. Otro término que hay que definir es el concepto de hormona, ¿verdad? Las hormonas no son más que productos químicos derivados de la acción del sistema endocrino y constituyen importantes mensajeros químicos, al igual como vieron con los neurotransmisores, que eran sustancias químicas que llevaban una información. Bueno, asimismo ocurre con estas hormonas, las cuales son mensajeros químicos que son producidas por las células endocrinas o tejidos endocrinos y que pueden afectar el metabolismo de otras células. Estas sustancias secretadas por las mismas tienen acciones en órganos a distancia después de ser transportadas por la sangre. Ello significa que una hormona producida por una glándula de secreción interna va a ejercer su actividad a distancia de su lugar de producción al ser llevada por la sangre como sistema de transporte a un órgano susceptible a su acción. Estos órganos susceptibles a la acción de las hormonas se denominan tejido blanco, tejido diana u órgano final, y es la célula o target cell donde se va a ejecutar la acción o el mensaje que es llevado por esta célula inicial o esta hormona secretada por estos tejidos endocrinos. En la siguiente imagen pueden visualizar una célula o tejido endocrino, ¿verdad? En la cual pueden ver que tiene diferentes vesículas en su interior y esas vesículas a su vez tienen gránulos. Al igual que como ocurrió en la liberación del neurotransmisor, ¿verdad? Estas vesículas necesitan calcio para fusionarse a la membrana de esta célula endocrina y que pueda ser liberada a través de un proceso denominado exocitosis. Una vez que ella pasa hacia el intersticio, de allí se difunde hacia los vasos o los capilares sanguíneos y allí viaja a través del torrente sanguíneo hasta órganos distantes, y estos órganos distantes van a tener receptores específicos para esas hormonas, ¿verdad? Y cuando ellas salen de circulación van a interactuar con estas células que se denominan células diana o, como les comenté anteriormente, target o órgano o célula final, y allí va a ejercer su acción esta hormona, es decir, ese primer mensajero se va a unir con un receptor que no es más que una proteína de la membrana de esta célula diana y va a interactuar con ella y va a ejercer acciones en dicha célula que va a generar una respuesta a ese estímulo primario que ella recibió. En el siguiente cuadro se pueden observar las diferencias existentes entre un control neural y un control endocrino. Como ya ustedes vieron, control neural en el periodo anterior, se les va a hacer mucho más fácil interpretar estas acciones de ambos sistemas, ¿verdad? Primero, el inicio y amplitud del efecto. En el caso del sistema neural o nervioso,
este inicio es rápido y está localizado, porque como ustedes recuerdan, ¿verdad? Viene una señal que genera un estímulo umbral. Esto trae cambios a nivel de la neurona y al final va a desencadenar la liberación de un neurotransmisor. Eso está localizado, ¿verdad?, en una neurona presináptica que va a salir, va a transitar un pequeño espacio que es la hendidura sináptica y va a hacer efecto en una membrana postsináptica que está muy cerca de donde se liberó el neurotransmisor. Por lo tanto, esa amplitud de ese efecto es rápido y local. En cambio, en el control endocrino va a ser mucho más lento y difuso, porque como les comenté anteriormente, todos estos procesos endocrinos llevan un poco más de tiempo entre la distribución de estas hormonas hacia el tejido o célula diana, donde va a ser el efecto. El tiempo de la respuesta también va a variar entre ambos sistemas, ¿verdad? En el caso del nervioso, como es una pequeña distancia que tiene que transcurrir este mensajero químico, las acciones son muy rápidas, en cuestiones de milisegundos. En cambio, en el control endocrino, como muchas de estas sustancias tienen que viajar a través de grandes distancias y estas células dianas pueden estar muy alejadas del sitio donde se produjo la hormona, el tiempo puede variar de horas, días o más tiempo del que se requiere en el caso del neural. El fin de la acción en el caso del neural es muy rápido, ya que el sistema nervioso tiene enzimas allí mismo en la hendidura que son capaces de degradar estos neurotransmisores en poco periodo de tiempo. En el caso de la acetilcolina, ya saben que tenemos la acetilcolinesterasa que destruye este neurotransmisor muy rápidamente. En cambio, el control endocrino es mucho más lento porque muchas de estas hormonas tienen que degradarse, ya sea a nivel hepático o a nivel renal, para ser eliminados en otros tipos de compuestos. Y el punto de acción, ¿verdad?, en el caso del nervioso suele alcanzar una sola célula, es decir, que un neurotransmisor va directamente a la célula donde va a cumplir su efecto. En cambio, en el caso del sistema endocrino, una sola hormona puede ejercer acciones sobre grupos o grandes poblaciones de células dianas, como por ejemplo la hormona tiroidea, como la T3, T4, va a tener receptores en casi todas las células de nuestro organismo. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del sistema nervioso o de una sinapsis nerviosa. Pueden ver que una neurona, después que recibe un estímulo umbral, se despolariza, ¿verdad? Y al final va a entrar calcio. Ese calcio va a permitir que los neurotransmisores difundan desde la neurona presináptica hacia la hendidura sináptica. Allí va a estar muy cerca del órgano efector, ya que esa hendidura sináptica el espacio es muy pequeño, apenas de unos 20 nanómetros. En cambio, en el sistema endocrino, como les mencioné anteriormente, tiene que viajar por sangre hacia su célula donde va a ejercer su efecto. Esta neurona postsináptica va a tener receptores específicos para esos neurotransmisores, que una vez que se libera, inmediatamente se unen a ellos y cumplen su función. Y aparte, aquí tenemos enzimas encargadas de neutralizar esos neurotransmisores, degradándolos, como son el caso de la acetilcolinesterasa, la MAOT o la CONT, que son enzimas encargadas de degradar neurotransmisores. Existen diferentes tipos de señales químicas liberadas por ciertas células que afectan el funcionamiento de células vecinas localizadas en el mismo órgano o tejido, pero que no penetran al sistema circulatorio, es decir, que no son señales ni nerviosas ni señales endocrinas, sino que son otro tipo de señales. Dentro de ellas vamos a nombrar las señales de tipo paracrina, autocrina o intracrinas. Existe un tipo de señal que son consideradas señales neurocrinas. Estas son
células nerviosas que liberan sustancias endocrinas o sustancias químicas que se sintetizan por estas estructuras, pero que se liberan hacia los vasos sanguíneos. Muchas de estas sustancias neuroendocrinas o neurocrinas son producidas a nivel del hipotálamo, sobre todo en los núcleos supraópticos y paraventriculares del mismo. Ejemplos de estas sustancias neurocrinas tenemos a la oxitocina, ¿verdad?, que se produce en estos núcleos, se almacena a nivel de la neurohipófisis y se libera a sangre, y de allí es liberada a demanda para ejercer su función a nivel de células lisas que se encuentran ya sea rodeando los alvéolos mamarios o a nivel del útero al momento del parto. Otro tipo de señal es el paracrino, las cuales son sustancias químicas producidas por una célula y que va a afectar a las células vecinas. Como se puede ver en la imagen, la célula productora de esa sustancia sería esta célula que está ubicada centralmente y va a ejercer función en todas las células que están alrededor de la misma. Muchas de estas sustancias cumplen acción de tipo paracrino, pero en sí ellas no viajan por el sistema sanguíneo. Entre ellas tenemos a las prostaglandinas, que podrían considerarse como un tipo de sustancias de este tipo. Otro tipo de sustancias químicas son las octocrinas, que ellas actúan sobre la misma célula que la produjo, es decir, ella la libera y la vuelve a internalizar para usarla en su propia regulación. Parte de estas sustancias están las interleucinas, ¿verdad?, que son liberadas por las células de defensa y que llevan información para la comunicación entre ellas. Y por último tenemos las intracrinas, ¿verdad?, que no son más que factores de crecimiento peptídicos que funcionan dentro de las células o son bien retenidos dentro de la misma que las sintetiza o son internalizadas desde el espacio extracelular. Muchos de estos sustancias son consideradas factores de crecimiento o factor insulinosimiles que actúan dentro de este grupo. Vamos a hablar ahora sobre los efectos que tiene una hormona sobre el efecto de otra. En base a eso podemos nombrar que existen tres tipos de efecto, ¿verdad? Efecto sinérgico, efecto permisivo y efecto antagónico. Cuando hablamos de un efecto sinérgico es cuando la acción de una hormona amplifica el efecto de otra. Ejemplo de ellas tenemos la acción de la hormona antidiurética cuando actúa junto con la hormona liberadora de corticotropina para aumentar la secreción de la hormona adrenocorticotrópica desde la hipófisis anterior. La permisiva es cuando se requiere la presencia de una hormona para que otra pueda ejercer su efecto. Ejemplo de esto tenemos el cortisol, que permite que las catecolaminas, entre ellas adrenalina y noradrenalina, causen vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Y otro efecto es el antagónico, es cuando la acción de una hormona se opone a la acción de otra. Ejemplo de estas interacciones, el ejemplo clásico es la insulina y el glucagón. La insulina normalmente disminuye los niveles de glucosa en sangre y el glucagón normalmente aumenta estos niveles. Otro de los aspectos que vamos a considerar son los tipos de hormona. En base a esto podemos decir que existen tres tipos de hormona de acuerdo a la naturaleza química de la misma. Dentro de ellas vamos a tener las hormonas peptídicas o proteicas, las hormonas esteroideas y las hormonas aminas. Dentro del primer grupo, las hormonas peptídicas y proteicas, ellas están conformadas por cadenas de aminoácidos, son solubles en soluciones acuosas. En ejemplo de ellas tenemos a la mayoría de las hormonas producidas a nivel del hipotálamo y de la adenopófisis. Dentro de ellas tenemos la antidiurética, la insulina, la hormona de crecimiento, entre muchas otras.
El segundo grupo, que son las hormonas esteroides, ellas se sintetizan a partir del colesterol, por lo tanto son liposolubles, solamente se disuelven en soluciones lipídicas. Ellas tienen la particularidad de poder atravesar las membranas celulares para alcanzar el receptor que normalmente va a estar localizado dentro de la célula. Ejemplos de estas hormonas son las secretadas por las gónadas y por la corteza suprarrenal. Las hormonas aminas son producto de la unión de un aminoácido que ha sido modificado, en la cual se le agrega otro compuesto, por ejemplo la melatonina, que se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, y las iodotironinas, que se producen a partir del aminoácido tirosina. Entonces, para resumir, en base a su composición química, podemos decir que existen tres tipos: proteicas, esteroides o aminas, Por lo tanto, la naturaleza química de las hormonas constituye un aspecto al que se le debe prestar especial atención, ya que define la forma en que se produce, es decir, su síntesis, cómo se almacena esa hormona en la glándula que la produce, el modo en que ocurre su transporte en los líquidos corporales y el sitio donde se encuentra su receptor al cual tiene que unirse en su célula diana, y una vez que se une con su receptor, cuál es el mecanismo de acción que ella ejecuta en esa célula final. Entonces, es muy importante la naturaleza química porque ella nos va a proporcionar mucha información sobre este tipo de hormonas. Entonces, las proteicas, En resumen, podemos decir que se producen a nivel del hipotálamo, de la adenohipófisis, de la neurohipófisis, de la paratiroide, del tejido gastrointestinal y en el páncreas. Las esteroides se producen a nivel de la corteza suprarrenal, ovarios, testículos, placentas. Y las aminas, que entre ellas tenemos tres tipos, que son las catecolaminas, las hormonas tiroideas y la melatonina, se van a producir en la médula suprarrenal, en la tiroides y en la glándula pineal, respectivamente. Como se comentó anteriormente, la naturaleza química es muy importante porque te dice, por ejemplo, de qué está formada esa hormona. En el caso de las hormonas proteicas, ya están formadas por cadenas de aminoácidos. Dichas hormonas varían enormemente en cuanto a su tamaño. A menudo, las hormonas que están compuestas por uniones de aminoácidos se denominan hormonas peptídicas y ellas son solubles en soluciones acuosas, es decir, que son hidrosolubles. Las hormonas peptídicas se sintetizan a nivel de los ribosomas y se almacenan en vesícula y se liberan a demanda. Como se puede ver en esta imagen, la mayor parte de estas hormonas se producen a nivel de retículo endoplasmático, se procesan a través del aparato de Golgi, llegan hasta las membranas adyacentes a un vaso sanguíneo y allí las vesículas que se almacenan se destruyen o se reutilizan. En esta diapositiva se presenta un listado con las diferentes hormonas peptídicas y los tejidos endocrinos donde se produce. Aquí podemos ver que a nivel del hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento y la hormona liberadora de gonadotropina. A nivel de la adenohipófisis se produce la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. A nivel de la neurohipófisis se produce la hormona antidiurética y la oxitocina. A nivel de la tiroides tenemos la calcitonina. A nivel de la paratiroides se produce la paratormona. A nivel del páncreas se produce insulina y glucagón. A nivel de la placenta se produce la hormona gonadotrópica coriónica y el lactógeno placentario, también conocido como somatotropina. A nivel del riñón se produce la renina y la eritropoyetina. A nivel del corazón se produce el péptido auricular natriurético. A nivel del estómago se produce la gastrina y la grelina.
Y a nivel del intestino delgado tenemos la secretina, la colicistocinina y la motilina. Vale resaltar que aquí solamente están indicadas las hormonas peptídicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a nivel de la tiroides sabemos que se produce la T3 y la T4, pero ellas no son peptídicas. Por eso no se nombran en este listado. El otro grupo de hormonas son las hormonas esteroideas. Ya sabemos que ellas se sintetizan a partir del colesterol. El colesterol es obtenido a través de los alimentos, ¿verdad? Todos esos elementos que son de origen lipídico, como las grasas, los quesos, todos aquellos alimentos que poseen aceite dentro de sus componentes, son capaces de generar este producto que va a ser utilizado en la síntesis de estas hormonas. Estas hormonas no se pueden almacenar ya que son de la naturaleza lipídica y por lo tanto ninguna membrana es capaz de retenerlas en su interior, por lo tanto ellas son sintetizadas a demanda. Es decir, que cuando el organismo las requiere, envía señales para que se produzcan y sean liberadas una vez producidas. Muchas de estas hormonas participan en los procesos de reproducción, entre ellos tenemos los andrógenos, el más conocido de ellos es la testosterona y la dihidrotestosterona en el caso de los machos, y los estrógenos y la progesterona en el caso de las hembras, que serían sus hormonas específicas en todo lo que es el ciclo reproductivo de la hembra. En el siguiente cuadro se presenta un listado de los diferentes tejidos endocrinos y las hormonas de esta naturaleza esteroideas que ellas producen. Dentro de ella tenemos la corteza suprarrenal. Ella produce lo que es el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. En los testículos se produce testosterona, en los ovarios se produce estrógeno y progesterona, en la placenta se produce estrógenos y progesteronas y a nivel del riñón se produce el 1.25 de hidroxicolecalciferol. El último grupo serían las hormonas amínicas, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos las derivadas de la tirosina, unas que son formadas a nivel de la médula adrenal y las otras que son sintetizadas a nivel de las glándulas tiroides. Ambas derivan del mismo aminoácido que es el aminoácido tirosina, pero en el caso de las que se producen a nivel de la médula adrenal, ellas son formadas por acción de diferentes enzimas citoplasmáticas que van a dar origen a las catecolaminas. Dentro de ella tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que ya ustedes la estudiaron en el capítulo relacionado con el sistema nervioso autonómico, porque es uno de los neurotransmisores que se produce por el sistema simpático, pero también actúa como hormonas cuando son liberadas de la médula adrenal. Aquí se produce en relación de 4:1, es decir, 4 moléculas de adrenalina por una molécula de noradrenalina. Ellas sí se pueden almacenar en vesículas y son liberadas también por exocitosis, y en el plasma pueden viajar conjugadas con proteínas transportadoras o pueden andar libres, disueltas en el plasma, ya que son hidrosolubles. Por otro lado, las hormonas tiroideas no son hidrosolubles, sino que son liposolubles, porque al combinarse esas moléculas de tiroglobulina con el yodo, las convierte en liposolubles y por lo tanto sí necesitan de proteínas transportadoras específicas para ese tipo de hormonas. En la siguiente figura podemos ver la síntesis de las catecolaminas. Ya sabemos que el precursor de estas hormonas son la tirosina, el aminoácido tirosina, que se hidroliza gracias a la acción de la tiroxina hidroxilasa, la cual la convierte en dihidroxifenilalanina, que se conoce como DOPA. Esta DOPA se descarboxila gracias a la enzima descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos y pasa a conformar la dopamina. La dopamina sufre otra hidroxilación gracias a la dopamina hidroxilasa. Aquí se lleva hasta las vesículas y
se transforma en noradrenalina. Esta noradrenalina es llevada a adrenalina gracias a la acción de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa, la cual la encontramos en mayor cantidad a nivel de la médula adrenal. Por eso es que allí se lleva a cabo la mayor conversión de este neurotransmisor noradrenalina hasta una hormona que es la adrenalina, la cual se libera por exocitosis hacia la circulación y allí ejecuta su acción en todos los sistemas o todos los órganos que tengan receptores para estas catecolaminas. Otra de las hormonas de este grupo es la melatonina, que también es conocida como la hormona del sueño porque ella se produce a nivel de la glándula pineal y normalmente su síntesis está relacionada con el ciclo circadiano, que está relacionado con la duración de las horas de oscuridad, donde su producción es mayor. Ella se origina del precursor de aminoácido que se conoce como triptófano, el cual pasa a 5-hidroxitriptófano, de allí pasa a serotonina, de allí a N-acetilserotonina, hasta conformar la hormona melatonina como tal, la cual va a sangre y allí se une con sus receptores específicos para cumplir su efecto final. Aquí se muestran las diferentes hormonas amínicas y la glándula que la produce. Por ejemplo, la glándula pineal es la que es encargada de producir la melatonina. En el hipotálamo se produce el factor inhibidor de la prolactina, que también es la dopamina. En la tiroides se produce la tiroxina y la triiodotironina, que sería la T4 y la T3. Y en la médula suprarrenal se produce adrenalina y noradrenalina. En resumen, en cuanto al transporte hormonal, se puede decir que las hormonas de origen peptídico y las catecolaminas son hidrosolubles, es decir, que tienen la capacidad de disolverse en el plasma y viajar a nivel de sangre disueltos allí hasta llegar al tejido intersticial, hasta las células diana. En cambio, las hormonas esteroideas y las tiroideas tienen que circular unidas a proteínas plasmáticas porque no pueden disolverse en el plasma. Es menos del 10% de estas hormonas son las que se encuentran libres y son las que normalmente se desprenden para cruzar la barrera vascular y llegar hacia los receptores ubicados en sus células diana. Esta unión de estas hormonas esteroides con sus proteínas cumple una función de depósito, es decir, allí se pueden mantener por un periodo de tiempo prolongado, porque ya saben que ellas no se pueden almacenar en vesículas. Pero mientras están unidas a estas proteínas, ellas carecen de actividad biológica hasta que puedan separarse y de esa forma disociarse hacia los tejidos. Por lo tanto, la unión de estas hormonas a las proteínas plasmáticas va a retardar su eliminación del plasma. En la siguiente imagen pueden ver el diferente comportamiento de las hormonas que son liposolubles y las que son hidrosolubles. Las que ven de color verde serían las hormonas hidrosolubles, es decir, hormonas derivadas de proteínas, las cuales pueden viajar disueltas en el plasma y pueden ver también cómo sus receptores, una vez que ellas salen de la circulación, encuentran sus receptores a nivel de la membrana celular y allí se unen al mismo y ejecutan sus funciones. En cambio, las que están de color azul son hormonas de tipo esteroideos, las cuales tienen que viajar en sangre unidas a proteína plasmática, como pueden observar. Una vez que se disocian, llegan a las células diana y pueden atravesar la membrana sin dificultad. Y los receptores para ellos pueden estar ubicados a nivel del citoplasma, como muestra la figura, o a nivel del núcleo, ¿verdad? Donde ellos pueden influir mucho en la síntesis de nuevas proteínas y generar cambios bastante marcados a nivel de las células. En la siguiente imagen se muestra qué sucede una vez que el receptor y la hormona
se unen, ¿verdad? Normalmente estas hormonas actúan como primer mensajero y se dice que es como una llave con su cerradura. Cada una encaja perfectamente en el receptor destinado para ella. Una vez que ocurre la interacción de esta hormona con sus receptores, ellas desencadenan diferentes funciones o acciones a nivel intracelular. Cuando ustedes vieron los diferentes tipos de señalización, ¿verdad? Vieron que habían receptores de tipo ionotrópicos y receptores metabotrópicos. En este caso, los receptores de la mayoría de las hormonas son metabotrópicos, por lo que ellos generan cascadas metabólicas internas. Y normalmente estos receptores están unidos a proteína G o están unidos a enzimas que se encuentran a nivel de la membrana. En este caso en particular que les estoy mostrando aquí, una vez que se une la hormona con su receptor, van a activar a la enzima de nilato ciclasa que está en la membrana celular y allí va a generar la síntesis de AMP cíclico que vendría a actuar como un segundo mensajero. Este AMP cíclico puede activar a la proteína sinasa y una vez que esa proteína sinasa está activa, puede generar la activación también de diferentes proteínas que se encuentran a nivel celular y entre ellos pueden aumentar lo que es la permeabilidad celular o la activación de diferentes enzimas para la síntesis ya sea de nuevas proteínas o para la modificación de algunas acciones a nivel de estas células. En este tema es importante destacar el papel fundamental que cumple el hipotálamo. Yo siempre lo relaciono como el director de la orquesta porque él es un órgano nervioso y endocrino y que participa activamente en todo lo que es el control endocrino de todo este sistema. Para lo cual este sistema nervioso central a través de sus funciones neuroendocrinas del metabolismo y de la reproducción, también participa en la liberación de otras neurohormonas sintetizadas a nivel de este hipotálamo que llegan al lóbulo anterior de la hipófisis por vía del sistema vascular porta especializado que comunica estas dos estructuras. Estas neurohormonas controlan la síntesis y la secreción de 6 hormonas peptídicas principales que se producen a nivel de la hipófisis anterior. Estas hormonas hipofisarias anteriores regulan las glándulas endocrinas periféricas como son la tiroides, las gónadas y las glándulas suprarrenal, al igual que otras funciones como el crecimiento y la lactancia. El lóbulo posterior de la hipófisis se compone de axones provenientes de neuronas del hipotálamo y sirve como lugar de almacenamiento para 2 hormonas peptídicas que se sintetizan a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, pero que actúan en la periferia para regular el balance hídrico y las contracciones uterinas y la eyección de la leche durante el proceso de la lactancia. A nivel del hipotálamo se producen las hormonas liberadoras. Dentro de ellas tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina y también se produce la hormona liberadora de somatotrofina, que también es conocida como la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatocrinina. Es decir, que tiene varias denominaciones. Además, también se producen hormonas inhibitorias como la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento o la hormona inhibitoria de la somatotropina o también conocida como somatoestatina. Y también se produce la hormona inhibitoria de la prolactina que también se conoce con el nombre de dopamina. Y por el otro lado, por la parte de la neurohipófisis, ¿verdad? Hay axones que derivan del hipotálamo, pero que finalizan a nivel de la neurohipófisis y allí se almacenan las hormonas oxitocina y la vasopresina. Es decir, se producen a nivel del hipotálamo, pero se liberan de la neurohipófisis. En la siguiente imagen se muestra, ¿verdad?, que esas hormonas que se liberan del hipotálamo y van a la
hipófisis anterior, en el caso de la hormona liberadora de tirotropina a nivel de el hipotálamo que se produce, va luego a la hipófisis anterior y allí va a estimular a la hormona estimulante de la tiroides. En el caso de la hormona liberadora de corticotropina, al llegar a la adenipófisis aumenta la producción de la hormona adrenocorticotrópica. En el caso de la hormona liberadora de gonadotropinas, al llegar a la adenipófisis, incentiva la producción de la hormona luteinizante, que es la LH, o la folícula estimulante, que es la FSH. Y en su caso, la hormona liberadora de somatotropina, hormona de crecimiento, va a la adenipófisis y actúa sintetizando la hormona de crecimiento o la somatotropina, como también es conocida. Eso es en el caso de la liberación de la hormona liberadora. Pero si se produce la hormona inhibitoria, más bien disminuye la producción de esta hormona de crecimiento. Igual ocurre con la liberación o producción de la hormona inhibitoria de prolactina, que al llegar a la adenipófisis inhibe la producción de prolactina. Y estas hormonas producidas a nivel de la adenipófisis también se denominan hormonas tróficas. Si pueden ver, la mayoría de ellos tienen el sufijo trofina o tropina, ¿verdad? Que eso quiere decir que ellas tienen trofismo por otras hormonas que están a nivel periférico. En el caso de la hormona estimulante de la tirotropina, ella va, o de la hormona o de la tiroides, esta va a ir a esa glándula tiroidea que está ubicada a nivel del cuello, ¿verdad? Y va a activar la síntesis de la hormona T4 y T3. En el caso de la hormona ACTH o adrenocorticotrópica, ella va a ir a la corteza adrenal para activar la producción de diferentes hormonas, ya que esta corteza tiene tres zonas. Tiene la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, si vamos de afuera hacia adentro. En la zona glomerular, ella activa la producción de mineralocorticoides, que dentro de este grupo tenemos a la aldosterona. En la zona fascicular, estimula los glucocorticoides, que dentro de este grupo tenemos al cortisol, la cortisona y la corticosterona. Y en la zona reticular, estimula los andrógenos. En el caso de la FSH y la LH, ellas actúan a nivel de las gónadas, tanto masculinas como femeninas, y la hormona estimulante de los folículos, ¿verdad?, va a activar la producción de estrógeno a nivel de la hembra, y la LH va a activar la producción de progesterona. Y en el caso de los machos, la LH va a activar la producción de testosterona y la FSH va a activar la producción de estrógenos en el caso de los machos. Y la hormona de crecimiento, ella va a actuar a nivel de los diferentes tejidos, tanto hueso, músculo y tejido graso, y va a activar la síntesis de nuevas células, es decir, la producción o la división mitótica de este tipo celulares. Y la prolactina, que se libera una vez que se disminuye su factor inhibitorio, ella va a actuar a nivel de la glándula mamaria, más que todo en el último tercio de la gestación, para activar la producción de leche. Bueno, como ustedes deben saber, existe un control regulador de la secreción hormonal, la cual tiene que ser muy preciso y debe estar adaptado a las necesidades del individuo. Por eso este sistema normalmente se autorregula, encontrándose un tipo de retroacción o retroalimentación negativa y positiva dentro de su mayor control existente,
Y también tenemos variaciones cíclicas, ¿verdad?, que están relacionadas con los cambios de estación, las etapas del desarrollo del individuo, del envejecimiento, del ciclo circadiano, que está relacionado con el ciclo diurno y con el ciclo del sueño. La retroalimentación negativa, ella va a impedir la hiperactividad del sistema, es decir, lo va a bajar, va a disminuir su activación. La variable controlada no es la tasa de secreción de la propia hormona, sino va a estar relacionado con el grado de actividad del tejido diana. Sobre todo en los sistemas donde existen los ejes hipotálamo, adenohipófisis, gonadal, por ejemplo, vamos a tener ciclos o bucles largos y bucles cortos, ¿verdad? Donde quien realmente controla la activación del primer eje o del que regula el eje va a ser la hormona final de dicha secreción. Y entonces, al llegar al tejido diana a una actividad adecuada, se reduce la secreción adicional de esta hormona. Es decir, ella misma controla así, por ejemplo, en el caso de ese eje hipotálamo de hipófisis gonadal, los niveles de testosterona están muy elevados. Esa elevación de esos niveles de testosterona por encima de lo normal van a hacer una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo para que ésta disminuya la producción de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta a su vez va a la hipófisis y allí disminuye la liberación de este caso del LH y de esa forma los niveles de testosterona vuelven otra vez a sus niveles normales. Otro ejemplo que ya ustedes deben haber visto cuando vieron un digestivo es la retroalimentación negativa que ejerce el ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿verdad? Normalmente cuando el individuo se alimenta, que el pH aumenta, esto va a activar a las glándulas o a las células productoras de la hormona gastrina. Esta hormona es la que está vinculada con el aumento de la producción del ácido clorhídrico. Entonces, esta gastrina viaja por vía sanguínea hacia la célula donde se produce la gastrina, que es a nivel de la zona fúndica del estómago, a nivel de las células parietales, y allí empieza la síntesis de este ácido clorhídrico. Cuando la cantidad de ácido disminuye este pH a nivel del estómago, ese nivel de pH bastante bajo va a actuar sobre las células G o las células productoras de gastrina para que dejen de producir gastrina y de esa manera mantener el pH del estómago en un valor estable. Otro tipo de control es la retroacción o retroalimentación positiva, que no impide la hiperactividad del sistema inicialmente. El producto del tejido diana aumenta la actividad de la hormona. Normalmente cuando los valores de la hormona final están por debajo de los niveles que deberían estar, este bajo nivel de esta hormona va a actuar sobre el sistema regulador para que aumente la producción de los factores estimulantes de dicha producción y así volver a alcanzar los niveles adecuados de dicha hormona. Ya sabemos que las cantidades de hormonas en sangre son bastante bajas, normalmente de un 10 a la menos 7, y con esa cantidad mínima de hormonas ya es suficiente para poder tener una acción a nivel de las células dianas de este sistema. En la imagen se puede ver que cuando las cantidades de hormonas que circulan en sangre son muy bajas, estos niveles actúan a nivel del hipotálamo, activando la producción de los factores estimulantes de esta hormona que se encuentra a nivel bajo. Un ejemplo de este podría ser las hormonas tiroideas. Si la cantidad de T4 y T3 que están en circulación son bajas,
Eso ejecuta una acción a nivel del hipotálamo para que éste aumente la producción de la hormona liberadora de tirotropina. Ella va a ir hacia la hipófisis y allí va a aumentar la producción de la hormona estimulante de la tiroides. Ella a su vez viaja hacia la tiroides y allí incentiva la producción de estas hormonas T3 y T4 para volverlas a llevar a la normalidad. Por eso se dice que esta retroalimentación es positiva porque activa la síntesis de todo el eje que está relacionado con la producción de la hormona final, que en este caso es la T3 y la T4. Bueno, esto ha sido todo. En esta clase se englobó lo que son generalidades del sistema endocrino o de la endocrinología y la relación hipotálamo-adenohipófisis o relación hipotálamo-hipófisis. Al final del mismo, cuando se les entregue el material al cual se van a utilizar como material de apoyo, van a organizar esas hormonas que están en esa bibliografía de craneal a caudal. Es decir, ustedes van a ir desde las que se encuentran ubicadas a nivel de la cabeza, luego a nivel del cuello, luego a nivel del tórax, abdomen y así sucesivamente, para que lo hagan de una forma ordenada. Esto lo van a hacer de forma individual y me lo van a entregar el martes, Dios mediante.